presentar una mesa de maestros para mí, porque no he aprendido mucho con ellos, es que sigo aprendiendo mucho con ellos. Pues voy a empezar por Jesús con I, que como título oficioso es catedrático emérito de Filosofía Moral y Política en casa, en la Universidad de Valencia, y además él pues, conoce, ha investigado, ha trabajado en Múnich, ¿no? En Frankfurt, Jesús en Notre Dame, ¿no? Me corregís o me completáis lo biográfico que yo vaya a decir. Y realmente pues la figura de Jesús, en el sentido de este congreso que nos reúne aquí, pues bueno, se puede decir que desde que emergió hablando del tiempo en Aristóteles, pues Jesús no ha perdido el tiempo, ¿no? Entonces, realmente él, digamos, ha recuperado el hilo de la reflexión ética. Yo lo que quiero destacar es su trabajo en el tema de ética de la empresa, ética de las instituciones, ética de las organizaciones. Él también, conocéis, es fundador de la Fundación EDNOR, de ética de las empresas, de las organizaciones, que es un referente realmente en el diálogo de la sociedad civil en Valencia, y en ese sentido pues es una persona que no solo ha trabajado muy bien, ha leído y ha escrito mucho y muy bien, sino que además se ha remangado y se ha comprometido, ¿no? Digamos, con este tipo de moral que tiene que ser permeable a la vida en comunidad, a la vida en común, ¿no? Veía también ahí el retrato de Zubiri, que Jesús estaba sentado muy cerca, pues hay que destacar el seminario Zubiri, la relación de Jesús con Zubiri, y hay que destacar pues últimamente o aquello que más nos ha iluminado a todos los que hemos sido sus alumnos últimamente, toda esta recuperación. En las clases Jesús nos decía: cada vez me gusta más Ortega, ¿no? Y sin perder de vista a Unamuno, a ese sentimiento trágico que está volviendo ahora tan de la filosofía española, pues realmente es ese aporte para una razón vital, para una razón impura, para una razón cordial, que es aquella razón que, sin negarse a sí misma, pues no pierde de vista lo íntimo, lo carnal, lo cultural, lo histórico. Y desde ese punto de vista, pues creo que se puede, y termino ya y dejo que hable Jesús, pero se puede recordar que él en clase también, cuando se levantaban las manos y cada uno hablando desde su tradición o desde su última lectura, decía: porque el individuo, porque el ser y tal. Y cuando se decía mucho de individuo, Jesús decía: persona. Vamos a hablar mejor de persona. Yo esto lo recuerdo, así que me parece pues, la mejor nota para darle ya paso. Muchísimas gracias por una presentación tan cariñosa. Es una alegría enorme contar con alumnos tan brillantes y con tanto futuro como el de Jesús. Me alegraría mucho que siguieras por tan buen camino. Agradezco realmente al Instituto Munier, a Luis Ferreiro, su presidente, y a Pedro José Grande, la amabilidad que han tenido en invitarme a participar aquí. No es por pura cortesía, que lo es también, es de bien nacidos ser agradecidos, pero porque me da la oportunidad de compartir con vosotros, amigos del personalismo, de los grupos personalistas, y también de expresar públicamente, esto es lo que quiero decir muy claramente, un especial reconocimiento del valor, y del valor en los dos sentidos de valor, lo que tiene un contenido especial, y el coraje, la valentía de Carlos Díaz por su aportación durante tantos años al conocimiento del pensamiento de Munier y a la difusión del personalismo en España y en Iberoamérica. Es realmente lo que quiero manifestar. Ahora se lo decía César, que con él les recordábamos que el primer libro que conocimos, por lo menos en mi caso, fue este de la introducción, que creo que fue 74-75, con ocasión de la preparación de oposiciones. Ya que has recordado cosas personales, pues la verdad es que las oposiciones tenían de todo, cosas buenas, cosas malas, pero en este caso tuvo la bondad de hacer que nos conociéramos un movimiento como el personalista. Entonces quiero resaltar esto porque a veces se malentienden ciertas cosas y yo quiero resaltar muy vibrantemente
esta aportación valiente, siempre valiente, con mucho coraje, de estos autores, y en concreto al que primero conocí, que fue Carlos Díaz. Y por eso el título que he puesto, de Munir a Carlos Díaz. En realidad, entonces, se convierte en la inversa. Y por eso, en realidad, aunque el título dice como tiene que ser, Munir, de Munir a Carlos Díaz, en mi caso personal fue al revés. O sea, realmente yo llegué a Munir por Carlos Díaz y por Maceira, o con sus libros, y además con una ocasión que fue la preparación de las oposiciones a la cátedra del instituto y a la delegación del instituto, algunos de cuyos ejercicios se celebraron en esta sala. No voy a decir cuántos porque, claro, comparado con Maceiras, que ya tiene muchos más, pero lo mío tampoco está mal. Es de hace 50 años. Lo que pasa es que Maceiras es todo un decano. Y hablando de decanos, agradezco a Juan José García Norro su presencia, porque las autoridades normalmente desaparecen, pero los amigos permanecen. Y ahí está. Muchas gracias, Juan. Esta es la primera aclaración que sirve también para aclarar el título. El título tiene esta doble lectura. Y tiene esta doble lectura porque es la realidad. En mi época, los años 70, cuando cursaba los estudios de filosofía, nadie a ti te lo nombró Aranguren antes, pero a nosotros en la academia no nos nombraban a Munir, ni siquiera las corrientes personalistas como tales. Y por lo tanto, pues bueno, la filosofía estaba marcada, al menos en Valencia, por otras corrientes. La lógica matemática, que era la gran novedad del momento, como recordaréis algunos de los presentes, y por supuesto también el marxismo dogmático. El marxismo dogmático pues dominado. Entonces, entre el formalismo logicista y el marxismo dogmático, que además era el que imperaba también en la propulsión de los movimientos sociales, no así el anarquismo, era más una posición menos conocida. Entonces, el propio Carlos Díaz cuenta esto, o sea, esto es lo que yo viví, y luego cuando leí a Carlos y a Maceiras y otras personas, pues ellos nos lo han contado posteriormente, cuando lo hemos leído, sus libros, pues cuentan esa historia, porque sí que estaba presente, no estaba en la academia, pero ellos nos cuentan que sí que estaba presente en los movimientos, especialmente de las revistas del ámbito cristiano y católico en particular en España. Y desde los años 50, los años 60, en los movimientos sociales, en los movimientos incluso de la acción católica, de las diversas tendencias o diversos grupos, o en las revistas que con esa inspiración. Por ejemplo, yo puedo nombrar posteriormente, en alguna de esas épocas, ya un poquito después, junto con los años 70, en el 75, 76, pues conocí en la revista Iglesia Viva. ¿A raíz de qué? De cursillos de marxismo-cristianismo, que entonces algunos de los que estáis aquí lo recordaréis. Figuras como Ricardo Alberdi, Rafael Belda. Bueno, pues estas personas nos abrían en ese campo y entonces, a través de esas posiciones, empezamos a conocer estas tendencias. Y, por ejemplo, había una persona en Iglesia Viva que era fallecido, era Francisco Fontecha, que era especialista y publicó muy tempranamente algunas cosas también, vosotros los conoceréis más y de sobra. Pero lo conocí también en Iglesia Viva. Es decir, en la academia no, pero en la sociedad sí. Esta es una cuestión de mucho interés, aunque sea resumidamente. Y en los grupos más abiertos, aquellos que querían abrir el catolicismo de entonces a nuevos aires, a de verdad ayornarlo, de verdad. Hay que pensar que todo esto pues, fue lo propio también de aquellos que, como Iglesia Viva, que lo conocimos, eran revistas que querían llevar el Concilio Vaticano II, que fue una auténtica revolución de nuestros países, para abrirse a Europa, al pensamiento europeo, al pensamiento del mundo, y no solo proseguir con las tradiciones
no solo sociales, sino tradiciones intelectuales, sino abrirse a otras tradiciones intelectuales. Este es el primer punto que yo quería resaltar. Es decir, en los medios cristianos, en los medios católicos, más que en otros, eso también hay que decir, fue a través de esos medios como tuvo presencia Munier en España, según cuentan en lo que yo viví, modestísimamente, y en lo que cuentan vuestros libros, aludiendo, por ejemplo, Corriente Arriba, por poner uno de ellos, porque claro, no podemos nombrar todos los libros de Carlos, porque si no, no haríamos otra cosa. Sino, pero, por ejemplo, por citar uno, Corriente Arriba tenéis ahí resumido incluso las revistas, los lugares, una multitud de lugares de referencia de la presencia social, intelectual social, no académica estrictamente. En los minutos que tenemos, también se me ha asignado por petición disco dedicado. Ya los jóvenes no sabéis esto lo que es, pero antes había en los programas, había un programa de radio que se ponían discos dedicados. Ahora no tendría ningún sentido, porque uno parece ser que podéis conectar con cualquier música de cualquier canción en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero entonces no. Los que tenéis edad sabéis que había un que se llamaba disco dedicado. Bueno, pues en este caso, título dedicado a Luis Ferreiro, que cuando propuse el título, esta es la verdad, me contemos las cosas como son, pues yo puse de Munier a Carlos Díaz y me dijo Luis Ferreiro si no podía introducir un poquito de salsa nichana. Bueno, no dijo salsa nichana, sino que me propuso con una mediación nichana, con Nietzsche en el fondo o en el trasfondo de la foto. Yo le dije, pues encantado de la vida, sin duda ninguna. Entonces, claro, yo voy a tratar mi intervención de Munier a Carlos Díaz y de Carlos Díaz a Munier con ese fondo nichano como punto de selección, que por otra parte puede servir para no hablar de todo, sino focalizarlo a algunos de los temas cruciales de este pensamiento personalista. Y por lo tanto, podríamos decir, voy a proseguir algunos de los libros de Carlos Díaz, no todos evidentemente, sino algunos de los libros donde se va viendo los problemas de fondo que de Carlos a Munier y de Munier a Carlos se vive, se piensa, se propone, se orienta el pensamiento desde ese fondo nichano, ese fondo de Nietzsche. Ese es el hilo conductor, honestamente, que en algunos trazos voy a exponer. En primer lugar, la propagación del pensamiento. Es en una época del pensamiento personalista, en un contexto de predominancia, como he nombrado antes, del formalismo logicista, lo que valía eso era lo propio, y del marxismo. Entonces, en ese contexto, claro, el personalismo pues, era difícil de situar, porque para unos pues, no tenía, por ejemplo, la palabra persona, el concepto de persona, hasta el día de hoy, pues cantidad de grandes gurús pues dicen que no tiene sentido ni significación porque es una ficción y porque no es objetivo y no es un concepto científico. Por lo tanto, si alguien tiene aquella configuración mental como la anterior, pues realmente la palabra persona, pues bueno, sí, la utilizamos, pero es como una palabra sin fuste, una palabra que la utilizamos porque tiene una retórica, una fuerza retórica, están las constituciones, pero que esté el término no quiere decir que haya un concepto y que ese concepto lo sintamos como un auténtico concepto. Es un problema gravísimo. Este es un problema que creo que sigue siendo gravísimo. Por eso alguien ha hablado, creo que ha sido Luis Herrero, que esto es una filosofía para el futuro, recordando títulos de autores bien clásicos. Filosofía del futuro sigue siendo el personalismo porque el concepto de persona es un problemón y sigue siendo un grave problema desde muchos puntos de vista y en muchos autores. Lo que pasa es que esto no se propaga generalmente, porque claro, no está bien hoy decirlo así, pero que no se diga no quiere decir que no se sienta o que no se malentienda o se entienda a mi modo de mal. Esta sería la primera cuestión. Segunda,
En el primer libro que yo conocí de Carlos, estaba preparando unas oposiciones, ¿qué libro tenía que mirar de Carlos Díaz entonces? Que quizás sea menos conocido, es el de su tesis doctoral, de, si no recuerdo mal, de 1971. No me lo he apuntado, pero creo que es de 1971. ¿Qué aporta Carlos ahí? El entronque con la fenomenología de Husserl. Y ahí hay una serie de elementos que desde entonces a mí me abrió mucho, porque primero en las oposiciones me sirvió, porque en el comentario de texto salió por casualidad, o por lo que fuera, salió un texto de Husserl. Uno de los dos textos pusieron en cátedras, salió un texto de Husserl. O sea que también me vino bien para eso. Entonces, ¿qué muestra ahí Carlos? Resumiendo mucho, y que tiene que ver con nuestro tema, un entronque en la fenomenología del husserliana, en primer lugar, del personalismo, pero con una corrección que ya entonces nos abrió mucho los ojos a mucha gente que ya nos habían sembrado alguna semilla fenomenológica en esa dirección, por ejemplo en Valencia Arias Muñoz, que lo conoceríais luego aquí, pues explicaba Merleau-Ponty. Merleau-Ponty era un especialista en Merleau-Ponty. Y ahí, en ese libro de Carlos del 71 ya, hay una corrección de la fenomenología de Husserl desde Merleau-Ponty. Y resumidamente, ¿qué aporta en su tesis? Llama él allí una practognosia desde el cuerpo. Interesantísimo. Interesantísimo, porque entonces ya había una apertura a no una fenomenología de la conciencia, sino una fenomenología desde el cuerpo, que ahora ya está muy visto, sí, pero entonces no, ni mucho menos. Y por lo tanto, ahí ya teníamos un primado, dicho explícitamente, del mundo de la vida y un primado del cuerpo personal, como corrección estrictamente en aquel entonces de la publicación en el librito, entonces no era un pequeño libro, pero muy denso, muy conciso, muy escueto, muy diferente de como luego escribe y ha escrito Carlos Díaz, evidentemente. Entonces, primer punto, entronque con la fenomenología de Husserl, pero con la crítica desde Merleau-Ponty. Segundo, el personalismo en España, como antes nombrado, en Corriente Arriba y en otros lugares. Ahí tenemos un catolicismo comprometido y en diálogo. Que no quiero pasarme el tiempo porque estoy compartiendo la mesa con un amigo como Agustín Domingo y él tiene mucho que decir. Entonces, en diálogo con la cultura europea y aquí viene una gran innovación a mi modo de ver, con la línea, por resumir algo que antes ha salido también, de Marx, Freud, Nietzsche. No con el tomismo, que eran muy amigos, por ejemplo, con Maritain, supongamos. Eran amigos. Maritain quiere sacar el máximo partido. Es que he dicho así porque ha dirigido recientemente una tesis muy buena de un alumno, Juan Bautista Pérez, si no recuerdo mal, muy buena sobre Munier. No, esa no es la línea que sigue Munier, pero la línea de Munier es esta otra, la cultura moderna. Y entonces ahí me voy a situar, no en la línea de Marx, no en la línea de Freud, sino en la de Nietzsche, pero esa es la nueva línea. Por lo tanto, tercer paso, Nietzsche al fondo, para usted y para todos los que quieran. Nietzsche al fondo, a través de algunos de los libros de Carlos. La primera cuestión que sale en los libros de Carlos continuamente en esta obra y en otras que voy a nombrar, la primera que voy a nombrar es la del sujeto ético, porque aquí nos jugamos mucho. Sujeto ético. Porque, claro, a Nietzsche se le ha hecho pasar como el destructor del sujeto ético. Yo creo que hay que seguir debatiendo esto, porque el propio Munier, en el confrontamiento que él hace en su obra, precisamente, al respecto, él se confronta el afrontamiento cristiano, en esa gran obra, él se enfrenta con Nietzsche. Pero no se enfrenta de una manera radical descalificadora, sino que quiere aprender mucho
del reto de Nietzsche. Por lo tanto, el primer reto es si de verdad el sujeto ético desaparece o no desaparece. Yo creo que si recurrimos al propio Nietzsche, claro, y al propio Munier, no es así, sino que el propio Munier dice que el hombre es algo que debe ser superado. Una cantinela, lo dice cantidad de veces. Eso si se leyera así, oiga, pues eso es lo que dice Nietzsche. Justamente es lo que dice Nietzsche, que el hombre es algo que debe ser superado. La diferencia estará en cómo, pero como estructura, como dinamismo antropológico, coinciden, porque la superación es constitutiva al ser humano. El hombre es algo que debe ser superado. Y recientemente, nada más y nada menos que Pedro Jesús Grande y el propio Carlos Díaz empiezan su magnífico libro, muy recomendable, sobre antropología filosófica, diciendo textualmente, corrígeme si no es verdad, nuestra tesis es el hombre sobrepasa al hombre. Es decir, que la condición humana, la naturaleza humana, la construcción de una antropología filosófica nos da me ha encantado esta terminología, unas figuras del personalismo desde sus diversas raíces, que me ha gustado muchísimo, no es momento, pero me gusta mucho, incluso la terminología, para hacer ver que desde esa riqueza el hombre es algo que debe ser superado. Y la figura del superhombre puede entenderse como destructiva, según algunos, pero yo creo que hay que pensársela mejor. De hecho, su origen hace que nos lo pensemos mejor. La genealogía de la noción de superhombre, del propio, según la investigación nichiana contemporánea actual, hace pensar que los orígenes son diversos, pero entre ellos los gnósticos. Primer paso, pues, pensarse muy bien si la tesis fundamental del sujeto ético no es tan devastadora, sino que hay puntos muy convergentes, incluso textualmente. Segundo, tengo que ir acabando, ¿no? Porque el tiempo pasa volando esto, ¿no? El cristianismo es una sabiduría. La Biblia es sabiduría. Yo creo que esto en Munier está clarísimo y en Carlos Díaz es lucidez, un nuevo tipo de luz, de lucidez del ser humano. Es como una nueva fórmula de la ilustración. La ilustración son las luces y la razón es luz, pero porque a su vez puede estar iluminada por otras luces. Cuantas más luces, mejor. Hagan luz, claridad. Pues si el cristianismo es una sabiduría que puede ayudar a dar luz, ya no será tan reprobable la crítica nietzscheana, sino que la crítica nietzscheana puede ser una aportación a esa razón moderna. Y de hecho, Carlos resalta un aspecto muy polémico en el momento en que lo publicó. Además, su primera publicación al respecto, él lo cita, es un curso en La Granda del año 81, donde coincide, recuerdo que participaron también Adela Cortina, Olegario González de Cardenal, Ruiz de la Peña, García Roca, una cantidad de gente, yo creo que Diego Gracia, es decir, y allí, por lo que nos han contado, pues se conocieron y tuvieron una convivencia en aquellos cursos, porque aquello fue del año 81. Bueno, sigo. Cultura cristiana, el gran problema de cultura cristiana. Claro, esto yo creo que vuelve a tener una actualidad enorme. Generar una cultura cristiana ha acabado, ¿verdad? Y ves, has hablado al final, te has dicho ordo amoris. El ordo amoris es el orden del amor. Una cultura que es un orden, un modo de vivificar, un modo de cultivar la vida. Tiene que tener algún orden. Uno cultiva la vida con algún orden. Bueno, pues para mí este es un punto de nueva actualidad. En aquel momento parecía irritante para algunos, pero después del uso tan plural de cultura, llaman cultura cualquier cosa. Hombre, si puedes usar cultura hasta la cultura de la pipa o la cultura de cualquier cosa le llaman cultura, de un modo más serio, en una sociedad pluralista, proponer un estilo de vida cristiano
no debería llamar la atención ni ser irritante, digo yo. ¿Y eso qué función tiene en relación con el tema filosófico? Tiene la función de dar el humus, la capacidad de radicar la razón, porque la razón no es un artefacto, la razón es un dinamismo que tiene raíces, por eso me ha gustado tanto, ahora se comprende, tiene raíces de las que se alimenta la propia razón. La razón no es un artefacto, se alimenta de algo, del cultivo de la vida. Y si no hay cultivos de la vida, la razón se seca, se degenera en todos los aspectos, sea en cualquier versión. Se degenera en la economía, degenera en la política, degenera en la vida personal, degenera en todas partes, porque ha perdido la savia vital, ha perdido su fuerza. O en la terminología personalista de Munier y del propio Carlos, la fuerza del espíritu. Pero ellos no tenían miedo a utilizar la noción de espíritu. Luego no ha estado de moda, pero la fuerza del espíritu ha permanecido desde antiguo hasta la actualidad y de todo el siglo XIX, las ciencias del espíritu. Hegel, espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto, y luego se ha traducido por ciencias de la cultura, porque nos ha dado miedo hablar de espíritu, pero espíritu no tiene nada de inconveniente. La palabra espíritu, bien. Otra cosa es el espiritualismo, como todos los ismos, son derivaciones. Bueno, es lo que quería resaltar. El tiempo, cuando llegue al tiempo, pagaré, según de verdad, con todo el cortes. Por favor. Raíz encarnada de la razón. Y eso es lo que hace la genealogía de Nietzsche. Por eso creo que Nietzsche puede aportar mucho también en este terreno. Lo cual no quiere decir que las conclusiones sean las mismas. Y aunque sea rápido, sí que voy a resaltar una cosa filosóficamente muy importante. Algunos ya dirán, ya está otra vez con esto. Es que la genealogía es un método, no es una doctrina cerrada. La genealogía es como el método trascendental, es un método, y con el método trascendental o con la fenomenología, bueno, llevado a su extremo, como decía el gran historiador, ¿qué es la fenomenología? La historia de sus herejías. Es decir, la fenomenología ha ido por todas partes. Pues aquí pasa igual, las genealogías son múltiples. A día de hoy hay genealogías otra vez en sociología, en grandes sociólogos, y en filósofos inesperados, como Jürgen Habermas, que su última gran obra es una genealogía. Es decir, ya, ha aprendido, sin reconocer algunas cosas. Pero bueno, ¿dónde vamos? Que ahí es un método crítico, de crítica. Y por lo tanto podemos asumirlo como hizo Munier y como en parte hace Carlos, aunque Carlos es más intransigente a veces en algunas de sus posturas, como es su estilo. Pero una cosa es el estilo y otra cosa es el fondo, y podemos seguir hablando y debatiendo, y aunque se enfade, o pueda insultar, o lo que sea, da igual. Lo importante es el espíritu común, el espíritu de libertad común que compartimos. Y eso puede rebasar, por supuesto, la amistad. Resultado de esta novedad de erradicación de la razón, el no naturalismo. Porque la naturaleza humana, la condición humana que descubrimos por estas vías del personalismo es transnatural. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de otra luz, de otra fuerza, que es la de la gracia. Y tiene mucha gracia aprovechar esta dimensión en todos los dos niveles. Tiene, como decimos en español, tiene mucha gracia. ¿Por qué? Porque es una innovación desde la fe cristiana. Por ejemplo, a veces no se ha reconocido, pero ética mínima de Adela Cortina, la gente se ha quedado con el título malentendiendo muchas veces, otras no. Pero si ustedes llegan hasta el último capítulo, verán de qué trata, de las diversas racionalidades diversas que pueden tener su relación con la fe cristiana. Claro que sí, como hace el personalismo, sin duda ninguna, como hizo Munier y como hace el propio Carlos. Y no, ¿por qué discute Carlos con unos y con otros? Para entablar una relación que ha constituido gran parte de su producción. Yo creo que es algunas de sus mejores producciones. Por ejemplo, la trilogía que empieza en Contra Prometeo.
La trilogía que empieza en contra Prometeo va a esto, a la relación entre naturaleza y gracia, a que la naturaleza no puede absolutizarse, porque entonces es autocéntrica, entonces es una estrategia parcial, deficiente, porque es unilateral. Y por lo tanto, ¿por qué nos tenemos que reducir a la corriente prometeica de esa derivación? Cuando la podemos complementar, cuando la podemos ofrecer, cuando podemos ofrecer no la fuerza meramente de la naturaleza, como yo soy más fuerte, os impongo, sí, pero no hay una fuerza de la gratuidad. El amor, como dice Munier en alguna ocasión, ¿quién es más fuerte? Si vamos a... Porque claro, enseguida uno dice, el fuerte, pero ¿el fuerte en qué? ¿El fuerte natural o el fuerte transnatural? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El que ama o el que odia? Pues ya veremos. Casi solo podríamos decir, ya veremos. Pero por lo menos no está prefijado que sea uno u otro. Por ahí es por yo creo que por donde hay que ir. Claro, esto transforma, y utilizo otro término típicamente nietzscheano y típicamente munneriano, transfigura. Qué curioso. Tanto Munier como Nietzsche utilizan el término ¿cómo se resuelve esto mismo? Que yo acabo de plantear, ¿cómo funciona? Transfigurando cada situación, la capacidad de transfigurar. El amor transfigura, el odio también. Sí, es la vida. Pues vamos a ir eligiendo, vamos a ir optando. Tanto transfigura que hasta puede transfigurar, válgame Dios lo que voy a decir, puede transfigurar, agarraos bien, la política. Que nos lo digan hoy en España. Puede transfigurar la política. ¿Desde dónde? Desde la mística. Esta es una de las labores. ¿Y de dónde lo saca? El propio Munier. De uno de su primer mentor casi. Por cierto, al primer mentor yo no lo conocí en este contexto, lo conocí como poeta, a Peuí. De jovencito, pues tuve algún amigo mayor, un sacerdote, que me aconsejó a leer a Peuí. Y sí, palabras cristianas. Entonces, bueno, pues yo no sabía nada, entonces era un chavalito de personalismo y de nada de corrientes filosóficas. Pero cuando luego lo he leído, digo, anda, pues ahí tengo en casa los libritos. Bueno, pues eso es lo que enseñó Peuí. ¿Qué falta nos hace hoy en día volver a este punto? Y lo interesante precisamente por eso, por su actualidad textual. Llenar de mística la política. Claro, por la cara de escepticismo que os veo ya es impresionante. Y eso que sois parece personalista. Bueno, esa es la tarea a realizar, dice el propio Munier. Por lo tanto, tan tiene capacidad de transfiguración que puede transfigurar hasta la propia política. Y acabo porque creo que estoy en el límite. Bueno, pues eso es lo que en obras posteriores Carlos hace entre Atenas y Jerusalén. ¿Qué hace? Reavivar desde la experiencia religiosa y mística. Eso es lo que él quiere. Pero claro, esa obra acaba con unas frases de Munier. Esa obra que dice Munier, no menospreciar la inteligencia. Y recuerda la frase de fides querens intellectum, porque ahí, igual que hay luz en un lado, hay luz en otro. Y eso es lo que propone como resultado final las racionalidades en el personalismo. Las racionalidades no tienen por qué verse enfrentadas. Cuando se enfrenten bien, pero hay otras que en vez de verlas enfrentadas son interseccionables. Pues aprovechémoslas. Y eso es lo que hace en el afrontamiento cristiano moderno y Carlos Díaz en su obra Ilustración y Religión, que enlaza perfectamente con esto, donde la crítica nietzscheana puede aprovecharse. Por ejemplo, incluso la experiencia de lo trágico. La experiencia de lo trágico en el propio Munier es una experiencia de plenitud, y cita Zaratustra. ¿Por qué? Porque hasta en lo trágico hay una energía espiritual, y esa energía espiritual es la de la apertura a un hombre nuevo, la experiencia desde un análisis psicológico, porque Nietzsche es un analista psicológico que él dice que lo aprende de un literato de Dostoyevsky, que dice que es el mejor psicólogo que ha conocido. Y en último término, ¿de dónde brota eso en el personalismo? Cito textualmente, del maestro interior. Brota de la riqueza interior
no adormidera. Y eso es la libertad. Por eso creo, y acabo realmente, que Nietzsche aporta luz con su crítica para desalojar engaños, para desalojar autoengaños múltiples y para purificar la sociedad y al cristianismo. Muchas gracias.